Los bioátomos del nivel estructural. Mencione los bioátomos del nivel estructural. Pregunta 2. Mencione los bioátomos del nivel estructural. Pregunta 2. Define el concepto de morfofisiología. Pregunta 3. Mencione al padre de la medicina. Pregunta 4. Es el plano que corta al cuerpo en un sector anterior y otro posterior. Que corta o divide al cuerpo en una mitad anterior y otra posterior. Mencione 3 organelas de la célula. Vamos a resolver un ratito el examen, ¿ya? La primera pregunta es: mencione los bioátomos del nivel estructural. Es incluso esto es del tema para investigar que les digo, ¿cierto? De la tarea. ¿Cuáles son? Habíamos hablado de CHOMS, ¿no? En esta se hablado de mnemotecnia. ¿Cuáles son? Oxígeno, azúcar, los 5, ¿eh? La segunda, define el concepto de morfofisiología. Les dije en la clase que tienen que estar 2 palabras fundamentales. Ya, lo demás podrían armar ustedes. ¿Cuál es el concepto? ¿O cuáles son esas 2 palabras fundamentales que tendría que estar dentro del concepto? forma y proceso. Bien. 3. ¿Quién es el padre de la medicina? ¿Verdad? 4. Es el plano que va a dividir o corta al cuerpo humano en una porción anterior y una posterior. Frontal o coronal. ¿Ven? Y 5. Mencione 3 organelas. Vale, ¿ven? Ya. Entonces el examen estaba regalado con la ¿ya? Voy a pasar un poquito y ya está. Vamos a dar el patrón. ¿Están de acuerdo con las respuestas? ¿Ven? Ahora sí, empezamos por el tema que nos toca para el día de hoy. Hemos dicho que los huesitos, osteología. ¿Alguien me da un concepto de osteología? A partir de aquí ya empieza lo que es participación, ¿ya? Que me da un pequeño concepto de osteología. Es el estudio de los huesos del ser humano. Ya. ¿Cuál es su apellido? Guzmán Rodríguez. Listo, ahí está un pequeño concepto. Esa es una rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman en particular. Las diapositivas les voy a pasar, no tomen fotos.
Ya, en unos 2 días más les voy a pasar las diapositivas. Ahí está. Dentro de las principales funciones que tenemos son las de sostén, protección, movimiento, almacenamiento y hematopoiesis. ¿Qué me dice cómo funciona el cuerpito en su función de sostén? Ahí está el chanchullo. Sostén porque nos ayuda a soportar el cuerpo. Para sostener lo que son la piel, a sostener los órganos que se encuentran en el cuerpo, ¿ya? De protección. ¿Cómo de protección? Mediante las cavidades que vamos a ver en la cavidad craneal, la cavidad torácica nos va a ayudar a proteger a órganos nobles. ¿Qué órganos nobles se encontrarán en el cráneo, en la cabeza? Levantando la mano para participación. ¿Ya? Ellos han dicho el cerebro, ¿no es cierto? Todo lo que es el sistema nervioso, el encéfalo, todo esto. Ya, 3. Los movimientos gracias a lo que son las articulaciones, la tensión muscular, todo esto nos van a ayudar con lo que es la locomoción de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nos ayudan a que podamos movernos y desplazarnos de un lado a otro. Almacenamiento. ¿Cómo nos ayudan en el almacenamiento? Hay que tener en cuenta que los huesitos no solamente forman elementos formes de la sangre, sino también estos nos ayudan a almacenar los elementos esenciales como el calcio y el fósforo. ¿Ya? Ahí es donde se almacena el calcio y el fósforo. La otra parte es la de hematopoiesis. ¿Cómo actúa la hematopoiesis? En la hematopoiesis, bueno, esta parte está formada más que todo en la médula ósea y que da paso también a la formación de la sangre. La formación de los elementos formes de la sangre, ¿no es cierto? Dentro de los huesitos hay, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿ya? Hay un conducto medular, conducto óseo, bien dicho, ¿ya? Es ahí en el conducto óseo donde van a llegar a formarse lo que son los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles serían estos elementos formes de la sangre? Hemoglobina. Glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, los 3 elementos, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué actuarán los glóbulos rojos? Transportarías. ¿Cuánto tiempo? Nos ayuda en el transporte principalmente de oxígeno a todo el cuerpo, ¿ya? ¿En qué actuarán lo que son los glóbulos blancos? Proteger. ¿Proteger de qué? ¿Quién más? El sistema inmunológico. Exacto. ¿Cuál es tu apellido? Bien. ¿Y las plaquetas en qué nos ayudan? Coagulación de la sangre y reparación de los vasos sanguíneos. Coagulación de la sangre principalmente, ¿cierto? Ya. Ahí vamos. Ahora, como le había dicho, el interior de la célula, o los huesitos, está constituido por células, ¿ya? Dentro de estas células vamos a encontrar la principal, que sería la célula osteoprogenitora, es decir, o también denominada célula madre, ¿ya? Que a partir de esta célula madre va a dar origen a otras células, como son los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Ahí están, ¿ya? ¿Y sus funciones cuáles son? Por ejemplo, de los osteoblastos, como podemos ver en la imagen, es ¿qué está haciendo el osteoblasto? Está reparando hueso, ¿no ven? ¿Y qué está haciendo el osteoclasto? Destruyendo hueso, ¿ya? Osteo quiere decir hueso, plasto quiere decir formación o reparación, ¿ya? Aquí igual, osteo, hueso, clasto quiere decir destrucción o reabsorción. A ver, según esto, ¿cuáles de estas dos células sería más fundamental para nuestro cuerpo? Osteoblastos. ¿Quién dice osteoclastos? Vale, vamos a hacer un ejemplo de todo el cerebro.
normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos un diente que está por aquí arriba y necesitamos este espacio, ya aquí tenemos un pequeño espacio y lo que tenemos que hacer es traer el dientecito hasta aquí, ya. Cuando vamos a abrir este espacio, ¿qué va a pasar? El huesito así por así el diente se va a mover hacia aquel lado. No, nosotros vamos a ejercer presión en estos dientes y ahí es donde van a trabajar los osteoclastos. ¿Cómo van a trabajar? Van a empezar a destruir hueso para que el diente se pueda movilizar. Igual aquí, para traer el diente aquí, al hacer la presión, igual van a trabajar los osteoclastos, van a empezar a destruir el hueso, ¿ya? Entonces, ¿y este espacio será que creen que se va a quedar vacío? Si el diente estaba aquí y estamos jalando aquí, va a haber aquí un espacio, porque el diente se ha movido hasta aquí. Este espacio de hueso, ¿será que se va a quedar vacío? ¿Qué dice? No, porque si los osteoblastos son los que van a formar hueso, entonces los osteoclastos destruyen el hueso para que el diente avance, pero a la vez el osteoblasto va a trabajar aquí, va a producir hueso para que se empiece a formar esa partecita. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo, ¿cuál sería más importante? ¿El osteoblasto o el osteoclasto? La función mutua de ambos tiene que ser, ¿no es cierto? Porque el osteoblasto toda la vida va a ir formando hueso, toda la vida. Pero solamente el osteoblasto forma hueso, no se modela el hueso. Va a formar masas de hueso, va a formar. Pero el osteoclasto es el que va a ir a formar. Donde hay hueso por demás, va a ir el osteoclasto, va a empezar a remodelar esa parte, ¿ya? Entonces la función de ambos tendría que ser por igual. Ya obviamente esto ya con los años ya cambia. Al principio trabajan los dos juntos, pero con la edad normalmente va a haber ya menos trabajo del osteoblasto o en algunas patologías hay más trabajo del osteoclasto. Por ejemplo, ¿en qué enfermedad podemos encontrar donde ya se quedan los huesos ya perforados, huequitos en los huesos? ¿Qué enfermedad será esa? La osteoporosis, ¿ven? ¿Qué más? Y los osteocitos son las células las encargadas más que todo de regular la cantidad de calcio y fósforo que se encuentra en el hueso. Ya esas son las encargadas de eso y van a trasladar hacia todos los lugares donde falte esta sustancia. Ahora sí, un poquito más nos adentramos. Todo huesito va a estar cubierto en su superficie por una capa o una envoltura. Ya aquí podemos ver la primera capa que recubre el hueso. Esa se va a llamar periósteo, ¿no? Peri quiere decir alrededor, ¿cierto? Peri alrededor del hueso. Y por adentro, más o menos a este nivel, va a estar otra envoltura que va a proteger a lo que es el tejido esponjoso. Esa capita se va a llamar, si peri es fuera, ¿cómo sería por dentro? No sería endostio, ¿no es cierto? La capa que protege al diente por fuera es periósteo, y la capa que va a proteger por dentro va a ser el endostio, ¿ya? Ahora, el huesito también está construido por dos tipos de tejidos, un tejido compacto y un tejido esponjoso. ¿Qué entendemos por compacto? ¿Qué más o menos? Ya compacto, algo duro, algo sólido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta capita, en esta parte, el tejido es compacto. Como podemos ver, las células están alineadas a forma de red, no de redes, sino interpuestas unas sobre otras y no hay espacios. No hay espacios aquí, ¿ya? Por eso esta parte del tejido compacto es bien duro, es el que le va a dar la rigidez al hueso, ¿ya? Pero por adentro de esta va a haber otra capa, esta capita, esta ya es tejido esponjoso. ¿Qué entendemos por esponja? Esponjoso, esponja, ¿cómo entendemos eso? ¿De qué es? ¿Cómo la esponja? ¿Será igual firme en su superficie? Pues que tendrá perforaciones, así, o huequitos, todo eso. Tiene toda esa superficie, ¿no es cierto? Entonces el tejido esponjoso normalmente va a estar lleno de trabéculas, como podemos ver aquí. Como las laminillas van a dejar pequeños orificios. ¿Y esta en qué puede ayudar al hueso? Esta le va a dar mayor resistencia, ¿ya? A ver, un ejemplo es,
ponemos esta mesa aquí, ponemos encima un vidrio y encima ponemos algo pesado, ¿qué va a pasar con el vidrio? Se va a quebrar, ¿no es cierto? Por todo lado se va a quebrar. Pero ¿qué sucede si nosotros ponemos la misma mesa, ponemos el mismo, y ponemos una esponja por adentro, ponemos el vidrio y ponemos otro objeto pesado igual? ¿Será que se va a quebrar? ¿O esa esponja va a amortiguar ese peso? Amortigua, ayuda a que un poquito le dé mayor resistencia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función del tejido esponjoso. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, y por dentro de esta ya se van a encontrar lo que habíamos dicho, el canal medular. Ya, aquí se encuentra el canal medular. Ya vamos a ver eso. Ahí está, el canal medular o el conducto medular. ¿Qué características tiene esto? Ya les había dicho que por dentro de esto vamos a encontrar lo que es la médula roja. Esta médula roja va a ser la que o sea, en este sector se va a producir la hematopoiesis. ¿Qué será hematopoiesis? ¿Quién me dice? Por 2 puntos. Ya me digo. Es la que pone la señal. Ya, ¿cuál se atención? Con. Ortiz. Por eso dicen que en el hueso es donde se forman la sangre, ¿no es cierto? Porque es ahí en esa médula roja que se va a producir lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis es hema y sangre, poiesis formación. Es decir, sería formación de sangre. Pero ¿será que se va a formar ahí toda la sangre? Porque la sangre es una sustancia que va a tener elementos formes, y al margen de esto, ¿cuál es el principal componente de la sangre? El principal componente de la sangre. ¿Qué es lo que lleva la sangre? Lo traslada a todo lado. Plasma. Exacto. El plasma, ¿no es cierto? Entonces el plasma no se forma aquí. ¿Ya? Por eso dicen, hay algunos autores que dicen, sí, la sangre se forma en los huesos, en cierta parte sí, pero lo que se forma son los elementos formes de la sangre. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Esto ya lo hemos dicho. Ya, y luego tenemos, en esta parte central vamos a tener lo que es la médula amarilla. Ya, esta médula amarilla con el tiempo ya se va a volver larga. ¿Y qué será la médula amarilla? ¿Qué es lo amarillo? Grasa, ¿no es cierto? Ya, nos vamos ahora a lo que son los tipos de huesos. Ya, de entre los tipos de huesos, ¿qué tipo de huesos podemos ver? Podemos observar. Largos, Cortos. planos, cortos, irregulares, ¿qué más? Ya, empezamos con los huesos largos, ¿ya? Los huesos largos son aquellos en los cuales predominan la longitud, predominan todo lo que es la longitud sobre el ancho y el espesor, ¿ya? Ejemplo de estos, los más grandes, ¿no es cierto? El fémur, tibia, peroné. Además, estos huesos constan de 3 partes, ¿ya? Dentro de estas 3 partes, las más importantes van a ser uno, que son los extremos, ¿ya? Los extremos que van a ser las epífisis, ¿no es cierto? Los extremos. Y en medio, la parte central va a ser la diáfisis, ¿ya? Pero al margen de estas 2 partes hay otra zona mucho más importante y que es bien activa en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, que se encuentran en estos sectores. En los lugares donde se encuentra lo que es la diáfisis con las epífisis, va a haber otra zona, que es una zona cartilaginosa, que recibe el nombre de metáfisis, ¿no es cierto? Esta parte es bien activa en lo que es, como les dije, en la niñez y en la adolescencia, porque es ahí donde el huesito va a empezar a adquirir su longitud, ¿ya? El hueso no va a crecer todos los tramos, sino en estos sectores va a empezar a crecer y ampliarse en longitud, ¿ya? Entonces, en esa metáfisis es donde se encuentra, por si acaso, el cartílago de crecimiento. Pasamos a otro.
Ahora tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos más o menos en el cual las tres dimensiones casi son iguales. No hay predominancia de ninguna, ¿ya? En estas podemos encontrar más o menos en los huesos de la mano y los huesos del pie, el carpo y el tarso. Ahora nos vamos a los huesos planos. En estos, ¿cuál es la diferencia? Aquí predomina lo que es la longitud y la anchura sobre el espesor. Por eso hablamos de huesos planos, ¿ves? Entonces, tiene una longitud y tiene una anchura, pero el espesor es bien poco, es menos, ¿ya? Entonces, entre estos huesitos podemos encontrar lo que es el frontal, el occipital, el esternón, podemos encontrar el resto. Ahora tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares son aquellos en los cuales es un poquito difícil ver cuál es la predominancia de estos, si es la longitud, la anchura o el espesor. Ejemplos de estos tenemos lo que son las vértebras. Los huesos neumáticos son aquellos que presentan varias cavidades, anfractuosidades como estas, ¿ya? Tenemos el etmoides y el estenoides, son lugares donde se van a acumular lo que es aire, ¿ya? Por eso se denominan huesos neumáticos. Listo, ahora pasamos a lo que son los huesos sesamoideos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. Dentro de esos 206 ingresan los huesos sesamoideos. ¿Por qué menos? Son huesos accesorios. Exacto, son huesos accesorios que no se articulan con otro hueso, ¿no es cierto? Estos huesos normalmente se van a desarrollar en zonas tendinosas, ¿ya? Como podemos ver, aquí está la articulación de la rodilla y aquí está el hueso de la rodilla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de este huesito? La función es de que tensionar a los tendones para que pueda tener mayor movimiento en las superficies articulares, ¿ya? Esos son los huesos sesamoideos. ¿Y cuáles eran los huesos wormianos? No sé si estoy equivocada, pero son los huesos que cuando uno es bebé son cartílagos y una vez que vas creciendo, por ejemplo, un bebé tiene 300 huesos y a medida que uno va creciendo, esos huesos se unen y hacen un solo hueso. Entonces, esos son los huesos Rosáceo, ¿no? Sí. Esos son los se llaman huesos wormianos o suturales, ¿ya? Son aquellos huesitos que normalmente se van a presentar para cerrar superficies articulares. Ejemplo, ya ha dado su compañera, ¿no es cierto? En los niños menores, en los bebés recién nacidos, si se dan de cuenta, a veces los papás no quieren que se les toque en este sectorcito, donde están los parietales del frontal o donde están los parietales del occipital. No permiten que les toquen, ¿por qué? Y si les tocan, van a ver que se hunde, ¿no es cierto? No es una superficie dura, se hunde esa parte, ¿ya? Entonces, estos huesos, los wormianos, son los que se van a formar en ese sector. ¿Para qué? Para cerrar esa articulación, ¿ya? Entonces, esos serían los huesos wormianos, o suturales, como les dije. Listo, ahora nos vamos a la división del esqueleto, ¿ya? El esqueleto para su estudio se va a dividir en dos segmentos, uno que es el esqueleto apendicular y el otro que es el esqueleto axial. El esqueleto axial va a estar constituido por ¿qué estructuras? ¿Qué vemos ahí? Tórax, columna, cráneo. Ya, ¿y el esqueleto apendicular? Miembros superiores La extremidad. Por los miembros superiores e inferiores, que todo, ¿no es cierto? Y por las cinturas, la cintura pelviana y la cintura escapular, ¿ya? Ahora. Vamos a ver los huesitos, lo que son huesitos del cráneo.
¿Ya? ¿Cuántos huesos tenemos en el cráneo? ¿Cuántos? 9. Ya, 8. De los 8, ¿cuáles son pares, cuáles son impares? ¿Cuántos pares, cuántos impares? Los paritales y los impares. Y como podemos ver ahí, ¿no es cierto? Porque este está un izquierdo y un derecho parital. El temporal, un izquierdo y un derecho. ¿Ya? Los demás son impares. Tenemos un frontal, tenemos un occipital. Por adentro tenemos a lo que es el esfenoides y el etmoides. ¿Ya? Característica principal del esfenoides, que tiene la forma de un murciélago, y se podría decir que a veces es como el hueso cúneo, es el que va a estar por en medio de todas las demás articulaciones del cráneo. ¿Ya? Y huesos de la cara, ¿cuántos huesos tendremos en la cara? 14. 14. ¿Cuántos pares, cuántos impares? Por participación, ¿cuántos huesos tenemos en la carita? ¿Cuáles son los impares? Solo los impares. Frontal, gómez y mandíbula. El frontal es el cráneo. La cara, decimos. Esto es el cráneo. Ahorita vamos a pasar a la cara, pero ¿quién se acuerda? A ver. Mandíbula y maxilar. No, maxilar es maxilar izquierdo, maxilar derecho. Tenemos dos. Vamos en dos, aquí te acuerdas. Mandíbula y gómez. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuál es su apellido? Guzmán. Ahí están los huesitos de la cara, ¿ya? Porque solo tenemos uno, lo que es la mandíbula, es un solo huesito. Ya los demás son pares maxilares, huesos malares, los huesos propios de la nariz, los cornetes inferiores, y el gómez es uno, porque se encuentra en esta parte central, ¿ya? Es la que va a formar el dorso de la nariz, es decir, la parte posterior de la nariz, ¿ya? Entonces tendríamos 14 huesitos en la cara. De los 14, solamente 2 van a ser impares, los demás son pares, izquierdo y derecho. Ahora nos vamos a la caja torácica. La caja torácica está construida ¿por qué? ¿Por qué estructuras? Ahí podemos leer clarito. Principalmente, ya por adelante está el esternón, ¿no es cierto? Toda esta superficie es el esternón, ¿ya? A los costados vamos a tener las costillas y por atrás la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Cuántas costillas tenemos? 24. Levanten la mano, participación. 24. Ya 24. O 12 pares, ¿no es cierto? Ya, de las 24 o 12 pares, ¿cuántas tenemos verdaderas? O sea, aquí se van a dividir en 3 grupos. Las 24 costillas se van a dividir en 3 grupos. Son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Exacto, 3 minutos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué se dirá que son costillas verdaderas? ¿Por qué le decimos que son verdaderas las costillas? ¿Y por qué falsas y por qué flotantes? Es que enseñan a participar, o que la participación vale puntos igual. Las falsas no están unidas directamente a... Y verdaderas. Las verdaderas. Estamos haciendo con chanchullo, ahí está bien clarito, ¿no? Las costillas verdaderas son las aquellas que van a estar unidas por atrás a la columna vertebral y por delante directamente a lo que es el esternón, ¿ya? Esas son las 7 verdaderas. Ahora, las falsas, ¿cuáles son? Estas 3. 1, 2, 3. Estas son las que van a estar unidas
o sea, no al esternón, sino al cartílago intercostal de la séptima costilla verdadera. Miren, esta es la séptima costilla, este es su cartílago, y ahí se unen las otras tres. Por eso son falsas. ¿Ya? Las flotantes van a ser aquellas que por atrás se articulan a lo que es la columna vertebral y por adelante no se articulan a nada. Libres. ¿Ya? A ver, ahora que hagamos un ejemplo. En una cirugía a corazón abierto, bien, sabemos que el corazón está aquí, ¿cierto? En una cirugía a corazón abierto, las costillas, ¿por dónde se cortarán? Porque sí o sí tenemos que levantar costillas para encontrar el corazón, no podemos entre costillitas estar bloqueando. ¿Por dónde se cortarán las costillas? Pero en que se corte por el medio de la costilla. ¿A través del esternón? No, este es el externo. ¿Cómo? Pero a través del externo. A ver, estas son las costillas, ¿ya? Y se van a articular al esternón a través de un cartílago intercostal. ¿Quién se regenera más fácil? ¿Un cartílago o un hueso? El cartílago toda la vida, ¿no es cierto? Es más fácil de regenerarse, es más fácil de abrir incluso, ¿ya? Entonces siempre en una cirugía, ¿qué se va a hacer? Se va a abrir estos extremos, ¿ya? Se va a abrir por ahí y se va a empezar a hacer todo lo que es la operación. Ahora, en la RCP, ¿por qué se comprime el pecho en la RCP en lugar del corazón? Si hacemos un ejemplo ahorita, nos presionamos aquí, vamos a ver que a esta altura del pecho presionamos y se hunde, fácil se hunde. Pero si presionamos por atrás, por el dorso, por la espalda, vamos a ver, no se hunde nada. Porque esta parte sí se hunde. Por los cartílagos igual, ¿no es cierto? Porque esa parte, presionando esos cartílagos son medio elásticos. Entonces cuando presionamos eso se va a hundir. Por eso cuando hacemos una RCP, en esta parte se presiona y esto empieza a hundir. Llegamos al corazón para estimular. ¿Ya? Esa es la función de los cartílagos. Ahora, el otro ejemplo. Cuando las chicas quieren tener esa silueta especial, pues dicen cintura de avispa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles costillas sería mejor eliminar? Flotantes, porque están ahí, están facilitas, ¿no es cierto? Ya. Listo, con eso terminamos por hoy, ¿ya? Gracias por todo. A ver, 2 preguntitas para ganar puntos. ¿Cuántos? 5 participar. Ya, pregunta. Los que han participado, ya no, los para los otros, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos formes de la sangre? ¿Tú has participado? No. Ya, ¿cuáles son? Eritrocitos. ¿Perdón? Eritrocitos. Para la sangre. Elementos formes de la sangre sí son parte, pero ¿cuáles son los 3 que hemos dicho que se encuentran en la médula ósea? Los blancos y los blancos. ¿Cuál es el primero? Bueno, Segunda pregunta, ¿cuáles son los huesos borneanos? ¿Dónde se encuentran los huesos borneanos? También llamados huesos suturales son los que están en los recién nacidos. Se forman para cerrar suturas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu apellido? Ali. ¿Ali? La última pregunta. ¿Cuál es la función de los osteoclastos y los osteoblastos? Ya no existe. Ya, los osteoblastos forman voz y los osteoclastos reabsorben voz. ¿Tú eres? Bien. A ver, ¿qué te parece? Ya, eso es todo por hoy entonces. Ya, ahora sus cuadernitos, por favor, con sus tareas.